buscar todo lindo, pero no busqué la... Chicos, ¿cómo andan? Con mis 75 Buenas. ventanitas. Bueno, se ve, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, para hoy tenían que ver unos videos que hablaban sobre algoritmos genéticos. Está varios videitos cortos. ¿Les dieron también el de práctica de Marcos? Sí, el del transporte también. Perfecto, listo. Lo que vamos a hacer es repasar. La idea no es repetir todo, lo mismo que les digo siempre. La idea es que lo vean y veamos si hay alguna duda. Y después entrar en algo que vamos a tratar de explicar un poquito con Johnny, un tema, una parte práctica. ¿Está? Ahí ya vamos a pasar con Jonathan. Bueno, para ir empezando, siempre ubicando en contexto esto que parece una obviedad, pero les diría que no es tan obvio. Hoy estuve con gente que supuestamente es súper importante y quería que tratara que entendieran esto y dije, a ustedes les falta una clase de inteligencia artificial, hablan como que la IA son solo modelos. No, un desastre. Dije, a estos les falta una clase básica. Bueno, en donde estamos, en el universo de los sistemas inteligentes, está, donde vimos las estructuras de los sistemas basados en conocimiento, hablamos también de los sistemas expertos, viendo específicamente a qué apuntaban, ¿no? Qué función buscaban cumplir, y después empezamos a mezclarlo esto también con las tecnologías. Y ahí vimos la arquitectura de lo que era un sistema experto tradicional, como estos sistemas basados en conocimiento antiguos, y después vimos que aparecían, que surgían otras tecnologías que se pudieron terminar implementando en infraestructura tecnológica, y vimos que aparecían. Por un lado, les estuvimos comentando, vamos a hablar de las redes neuronales artificiales, creo que es la próxima clase que nos toca. Sí, la próxima. Perfecto. Y vamos a comenzar hablando de los algoritmos genéticos, como estas tecnologías provistas por la IA, que no hablan de estas arquitecturas como los sistemas expertos tradicionales, pero sí son arquitecturas que me permiten el desarrollo de sistemas inteligentes. ¿Cuándo usamos algoritmos genéticos? Cuando tenemos problemas de optimización, cualquier tipo de problema, por eso se dice que son algoritmos de propósito general. Generalmente, usualmente se utilizan cuando los métodos numéricos no alcanzan. ¿Está? Por eso se dice que en problemas que tienen un gran número de parámetros y son problemas muy complejos o es muy costoso el cálculo de soluciones, los algoritmos genéticos son una buena alternativa. ¿Está? Ayer creo que fue, tuve una reunión con un economista. Ellos calculan unos coeficientes para medir las expectativas del valor que puede tener una empresa el día de mañana. Y esto se hace con un montón de métodos numéricos. Pero él me explicaba que como eran expectativas, las expectativas eran limitadas y que entonces se podía aplicar solo para empresas que cotizaban en bolsa. Para las empresas que no cotizan en bolsa, buscan empresas, entre comillas, parecidas. Y para eso existe como un factor de comparación. Y él me decía, bueno, capaz podemos usar algoritmos genéticos para tratar de encontrar este coeficiente, que raro, que es verdad, tiene un montón de parámetros, es muy difícil de calcular. Me dice, los métodos numéricos no dan resultados óptimos. Me dice, creo que los algoritmos genéticos podrían ser una buena solución, y hablamos. Entonces, en general es cuando uno ya estuvo buscando cosas. ¿Está? A esto vamos. Yo les conté en el video un poco del origen, de los postulados, todo esto para que entiendan de dónde surgen y cómo funcionan los algoritmos genéticos, ¿no? Poniendo énfasis de algo que se habla mucho, que es de la selección natural, ¿no? Esta capacidad de poder detectar quién con quién para poder, supuestamente uno pensaría que podría con esto inferir qué es lo que viene, ¿no? A partir de buenas combinatorias. Entonces, bueno,
yo les expliqué, con mis limitaciones, que son muchísimas, además de la jirafa, que les conté hoy, de qué habla, ¿no?, la selección natural en el ecosistema de la biología, ¿no? ¿Y qué pasa con esto de la supervivencia del más fuerte? Esto se relaciona mucho con teoría general de sistemas, con la homeostasis, ¿no? Esta capacidad de adaptación, este menor costo, cuanto mejor me puedo adaptar, más posibilidades de sobrevivir tengo, ¿no? Y bueno, esto también se ve en este caso. Hablamos también de identificar estos conceptos importantes, ¿no?, dentro del contexto de la biología, donde definíamos el escenario, ¿no?, este ecosistema que es donde yo quiero sobrevivir, los individuos, y muchos individuos arman una población. Entonces también, cuando empezamos a ver la población y empezamos a pensar un poco, decíamos, bueno, esta población surge, pues esta población, después lo vieron en el algoritmo genético, es representación de posibles soluciones. Son soluciones a un determinado problema que responde al ecosistema. Ya vieron el video, por eso se los puedo decir. Es ahí donde dicen, bueno, desde el punto de vista biológico, todos estos individuos que quieren vivir, sobrevivir en este entorno, estos individuos tienen muchas cosas en común. ¿Y estas cosas en común de dónde vienen? En que tienen ascendencia común. Entonces, bueno, se empieza a hablar de la herencia, cómo va pasando características de unos miembros a otros, y ahí aparece el concepto de cómo identificamos estas características, y surge el tema del gen y del cromosoma, ¿no? Hablamos del genotipo y del fenotipo, hablamos, ¿no?, como si fuera, ¿no?, de una clase y después instanciar la clase, si lo tuviéramos que pensar en tecnología, ¿no?, en modelos. Bien, y después finalmente fuimos empezando a hablar un poquito de los algoritmos genéticos y compararles la teoría de la evolución, o sea, todo lo que estuvimos viendo en el video, con los algoritmos genéticos y cómo se macheaban esto. Esto dio esta comparativa, por qué el ecosistema es el problema. ¿Esto lo entendieron? Sí. Perfecto. Cómo se ve en la teoría de la evolución y cómo se ve en el algoritmo genético. A partir de ahí dijimos, bueno, ¿qué es? O sea, ¿cómo se ve un algoritmo genético? No es el dibujo más lindo, pero es cómo les proponemos, cómo se propone, es un algoritmo común. Fíjense que es del año 75, para ustedes es como muchísimo tiempo, pero sin embargo no es nada para estas cosas que surgen, y verdaderamente son operadores muy fáciles de entender para cualquiera que tenga una mente un poco algorítmica, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue contarles también qué era lo que se iba definiendo, porque el algoritmo genético, uno podría pensar que son un montón de operadores que uno los relaciona y establece un algoritmo, pero bueno, ¿dónde estaba el valor? ¿Qué es lo que se representa? Y bueno, hablamos del genotipo, hablamos de los cromos, cómo identificar los cromosomas, la importancia de la función de aptitud, cómo la función de aptitud aplicada al cromosoma me da esta capacidad de adaptación, como esta valoración. Yo, para un determinado problema, tengo una capacidad de adaptación, para otro, tengo otra capacidad de adaptación. Entonces, en realidad lo que estamos valorando es este individuo en este entorno, cuán capacitado está de sobrevivir. Entonces, bueno, yo les contaba, se los debo haber dicho porque lo comento siempre, que los algoritmos genéticos son como una sábana de soluciones, y que el algoritmo genético tipo pulga, es como una pulga inteligente, va saltando de un lugar a otro, no se queda barriendo todo el espacio. Entonces, cuando uno tiene poblaciones infinitas o cuando no tiene una estrategia sobre cómo ir buscando y mejorando soluciones, puede aplicarse, ¿no? Pero bueno, también en esta sábana de soluciones les contaba que si a veces uno iba barriendo, se podía quedar estancado en un máximo local, ¿no? Siempre estamos pensando acá en optimización para maximizar. Profe, perdón, con soluciones te referís a la población final, ¿no? ¿Cómo? Con soluciones te referís a la población final. A toda población está formada por individuos y todos los individuos son candidatos a ser solución, a candidatos a solución posible.
cualquier individuo. Yo estoy buscando el mejor plan de financiación para ofrecerte, decido aplicar algoritmos genéticos, cada individuo sería un plan de financiación particular. Entonces, en cualquier instancia, desde la población inicial, podríamos tener individuos que son candidatos a hacer solución, porque de hecho tienen la misma estructura, pertenecen a la misma clase que el individuo solución. Son candidatos, debe haber otros mejores, otros peores. ¿Está? Sí, gracias, profe. No, por favor. Bueno, les mostrábamos con una herramienta, le buscamos cómo se hacía random, cómo barría, bla, bla, bla. Todo esto se los contamos. Y fuimos a un caso. Un caso nos parece, para ejemplificar, interesante porque tiene un cromosoma compuesto. Entonces es como una cosa diferente. Entonces le dimos el famoso, esto se resuelve y se resuelve numéricamente, el acertijo de Einstein. Les dimos todas las pistas y dijimos, bueno, juguemos a que vamos a aplicar un algoritmo genético. Hicimos como un modelito que representa todos las clases de cosas que hay, sus relaciones, las variables, las instanciamos, les dijimos y les contamos que era recomendable usar algoritmos genéticos binarios. ¿Por qué hay un gen principal? Porque si ustedes piensan, no me acuerdo si lo dije en el video, no, porque el video lo grabé hace un montón, es como que cada solución sería una foto del barrio. Y por cada barrio se estructura la casa con las mismas características. La casa, el orden de la casa, el que habita, o gira en torno al dueño. El dueño tiene una casa, el dueño fuma, el dueño. Entonces está cada dueño y es una foto de todos estos dueños, de los 5 dueños. Cada dueño tiene un montón de cosas en común, por eso es compuesto. ¿Está? Entonces, bueno, ahí se los mostramos con el dibujito para que lo vieran más claro. Después se los mostramos, bueno, acá se los instanciamos con valores y se los mostramos acá. ¿Está? Un valor inválido, les comento, un valor inválido sería si, por ejemplo, el nombre del cigarrillo tuviera un 110 o un 111, que no está definido. Eso solito lo penaliza el algoritmo genético. ¿Está? Por las dudas les cuento. Hay una pregunta. Dale. Lo del... No me quedó muy claro, era lo de si las nacionalidades del dueño tienen algún valor o serían como posiciones, por así decirlo. Te va diciendo, exacto, el primero es el británico, Claro, el segundo pero es no el... tiene ningún valor asignado como el ubicación. No, ¿no viste? ¿No ves que acá no se lo pusimos? Sí, por eso, está bien. Y una pregunta. También la función de amplitud, el algoritmo mismo, tendría que sacar la posibilidad de que se repitan las cosas, ¿no? ¿A qué te referís con que se repitan? O sea, hay 5 tipos de mascotas y cada uno tiene que tener una mascota distinta, o eso es como había entendido el problema. Tipo, cada uno está, el británico está primero y el sueco está segundo. Si tipo, no te debería penalizar, te entendí, que cada uno tenga una mascota diferente. Claro, te lo debería penalizar. Te va a dar, exactamente. Bueno, entonces les mostrábamos un ejemplo. Y le decíamos, bueno, en este caso, ¿quién era el dueño del pececito? El danés. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo validábamos si esta solución era buena o cuán buena era, qué capacidad de adaptación? Medíamos las pistas y veíamos, ¿cumple con todas? No. Bueno, entonces, chao. Entonces decíamos, bueno, ¿qué debería tener en cuenta la función de aptitud? Analizar las pistas para este caso, determinar restricciones que no puede cumplir la solución, esto de repetirse, por ejemplo, y combinaciones inválidas de los genes también. Y después hay que determinar la operatoria, que parece muy simple, pero no lo es, de interpretar la estructura del cromosoma. O sea, por ejemplo, tener una foto y de la foto poder trasladar esto en un cromosoma y hacerlo al revés, del cromosoma, capaz poder pasar a la foto o un texto que te explique. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Y empezamos dando vueltas y atravesando, corriendo el algoritmo. Entonces dijimos, bueno, pasamos por la población inicial, vimos distintos métodos, hablamos sobre la cantidad de individuos. Algo interesante es que tratamos de, para empezar, algoritmos genéticos más estables, todo,
mantener la cantidad de individuos siempre constante. Después de esta población inicial, método de selección, vimos los cuatro del libro, que cada uno tiene una complejidad, cada uno tiene una característica, tiene algo bueno y algo malo. No quiere decir que solo se puedan aplicar estos, a veces uno toma uno y lo va cambiando, pero es como lo básico para que si algún día tienen que hablar con alguien, puedan hablar con propiedad. Les contamos del método de torneo, les contábamos cómo funcionaba, les contábamos qué características, qué desventajas tenía, que a veces podía hacer pelear dos buenos y quedaba el menos bueno, pero si hacía pelear dos malos, quedaba el menos malo, y eso no estaba bueno. Entonces, bueno, decíamos, acá aparecía el método de ranking que los ordena, toma los mejores tantas veces, y decíamos, bueno, esto puede hacer que se empiecen a repetir. Entonces, les contábamos de la convergencia prematura, que es como quedarse en un máximo local, ¿no? En un óptimo local y no poder tener una mirada de la sábana completa, ¿no? Pero hay alguien que quiere subir a UPA, que está en su máximo local. Bueno, se los mostrábamos con una herramienta y después le decimos, bueno, para esto vino la ruleta. La ruleta le empieza a dar aleatoriedad y esto hace que los algoritmos genéticos se vuelvan una herramienta como diferente, distinta e interesante para aprender. Les dábamos un ejemplo, les contábamos cómo se hacía la ruleta, les contamos cómo se armaba el paño, les dijimos que después uno tiraba como 5 bolitas a la ruleta, 5 bolitas, X cantidad de random según la cantidad de individuos que necesitara, y decíamos, bueno, en este tirar pelotitas capaz me quedan los que tienen menos probabilidad, los peores. Entonces decía, bueno, ¿de qué manera este método de la ruleta lo podríamos mejorar? Y aparece este método, el de control sobre el número esperado. Lo que hace, tiene 2 etapas. Esta preselección de los mejores, tomando una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y a partir de ahí, ver cuánto a partir de la media lo supera. Y decir, bueno, lo elijo tantas veces. Los que me falta, los tomo por ruleta. ¿Cómo calculo la ruleta? Lo importante es que tomo la mantisa de este número, 0728, 0728. ¿Está? Con esto calculo la ruleta y con esto hago el nuevo paño. Una pregunta de examen podría ser si el control sobre el número esperado utiliza 2 veces el mismo paño, ¿está? La misma ruleta, las mismas probabilidades. Y no, en una se calculan sobre la función fitness y en la otra se calcula sobre el cálculo que se realiza sobre la primer parte de la preselección de los mejores. ¿Estamos? Bueno, esa pregunta nunca la hicimos. Bueno, después de explicar los operadores de selección, pasamos al cruzamiento. El cruzamiento de 2 padres genera 2 hijos. Yo les conté, creo que en el video no, porque en el video me cuido mucho, que es como que mueren los 2 padres, como se los lleva a la máquina de picar carne. Había una película que desaparecen los padres y quedan los 2 hijos. ¿Está? Entonces, bueno, empezamos a hablar del cruzamiento. Y bueno, ahí aparecían distintas formas de cruza. Entonces, bueno, con los colores se ve bastante claro, con un único punto de corte, con más de un punto de corte, con una máscara, o sea, tiene un patrón, y el otro es el complemento. Esto funciona igual que la cruza multipunto, lo debo haber dicho en el video, es típica preguntita de examen. Puede ser por máscara complemento o por máscara doble. Cuando es por máscara doble, lo que hacen es tener otra máscara. Este método repite, fíjense que la posición 1 es de los 2 papás, del papá X. El papá Y no aportó con nada. Hasta ahora todos los métodos, cuando la característica de un papá no estaba la característica del otro, pero siempre las características de los padres aparecían. En la máscara doble, no necesariamente. ¿Está? Les digo porque es otra preguntita de examen. Y después también está la cruza binomial al azar. Ahí establecen un random, ¿no? Primero como un rango,
hasta cuándo, más que nada por el igual del 0,5 si va a ir para X o para Y, y después tiran los random. ¿Está? Cantidad de randoms según cantidad de posiciones, ¿no? Y ahí tienen en la cruza binomial al azar 2 opciones. O el otro hijo es el complemento, o para el otro hijo vuelven a tomar al azar. Si el otro hijo es complemento, no se repiten características, las características de cada padre aparece al menos una vez. Si tiran al azar, puede que alguna característica de algún papá no aparezca. ¿Está? Yo voy rápido para no aburrirnos. ¿Estamos? Ahí, profe, Sí. una cosa que no entendí es en base a qué elegís un método de cruz. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿En base a qué? Bien, hay algunos artículos que te dicen, para este tipo de cromosomas es recomendable, puede ser a veces por recomendación. No hay un patrón como una guía universal para que uses. De hecho, muchas veces uno corre un algoritmo genético, ahí después vimos la diferencia entre corrida y vuelta, y va usando distintos métodos para ir probando. Se supone que alguno puede converger más rápido que otro. Que te converja más rápido no va a querer decir que siempre te converja más rápido, Claro. porque también lo que ustedes vieron es que con la misma población inicial y con los mismos parámetros, los resultados pueden ser distintos. ¿Está? Así que es mucho de prueba y error. Obviamente hay métodos como más nobles que otros, ¿no? Hay otros que como que corres más riesgos, pero te toca una buena corrida, tuviste suerte y capaz te sale mejor. Entiendo. ¿Está? Así que bueno, después viene la mutación. Yo ya tengo esta población cruzada, muto. Ahí hay 2 cosas importantes. ¿Qué es activar y qué es ejecutar una mutación? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Entendieron la diferencia? Yo no del todo, profe, la verdad. Perfecto, bien. Cuando ustedes van a pasar por el operador, al operador lo activan siempre. Sin embargo, yo lo activo, pero no necesariamente lo ejecuto. Ejecutarlo es cuando cambie el gen. Puede que cambie, puede que no cambie. Activar, cada vuelta, cada ciclo, esto es un ciclo o vuelta que hagan, lo van a activar. ¿Lo van a ejecutar? No necesariamente. La corrida de un algoritmo genético termina cuando paso por la población final. Entonces acá aprendieron 2 cosas. Activo el operador de mutación. Puedo no ejecutarlo. Tiki tiki. Entonces vas a tener la misma cantidad de activaciones, o sea, como vueltas hagas, pero no necesariamente la misma cantidad de ejecuciones. Exactamente. Y la corrida, que es la otra cosa que es importante aclarar, decidimos nosotros ponerle la palabra activación, ejecución, ciclo y corrida. Es para que todos hablemos de lo mismo. ¿Está? Y acá tienen ciclos o vueltas y una corrida es cuando salen por acá. Se ve mi mouse, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Ah, Sí. perfecto. Pues yo digo por acá, digo, ¿no lo ven? Se me cagan de risa. ¿Listo? La corrida es cuando salen del algoritmo. Los ciclos y las vueltas son las vueltas del while que ustedes van teniendo. ¿Estamos? Y después tienen la activación, que es cuando pasan, tiki tiki, y la ejecución se les va a dar cuando cumpla con determinada condición, que es esta que está acá. Ustedes tienen un random y ese random... Esperen que mi perra quiere bajar. O no, debe estar por ahí. Y ese random si da o no para ejecutarse. Entonces les mostramos, les decíamos, bueno, de ejemplo teníamos una población de 7 individuos con 10 posiciones, decíamos, no muta, la población queda igual. La población que salió de la cruza queda igual que la población mutada.
llega a tener que ejecutarse la mutación, lo que se hace es tirar otro random, que en este caso salió 27, podría haber salido 205, cuentan todas las posiciones, llegan hasta acá, vuelven acá, tiqui, 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 darán tantas vueltas como sea necesario, tiran ese random y ese random, como son binarios, cambian de 0 a 1. ¿Está? Obviamente este cambió de color, porque es otro individuo. Si se fijan, este es el individuo 3 y este es el individuo 3'. Porque acá había un 0 y ahora hay un 1. ¿Está? Bueno, entonces les mostrábamos para qué servía la mutación, les mostramos con distintas probabilidades de mutación cómo andaba, y después les decíamos, bueno, esto, ¿cómo se va manejando esta probabilidad de mutación? Entonces les contamos, podía ser simple, podía ser adaptativa por convergencia, y si no, según la cantidad de vueltas, ir aumentando o disminuyendo. Cuando uno lo hace por convergencia, es por convergencia con la función fitness. Entonces decíamos, bueno, después de la mutación, decía, bueno, veamos el criterio de paro. ¿Qué pasa con el criterio de paro? Es el que cierra la corrida. ¿Listo? Es el que o te manda a otro ciclo o te cierra la corrida. Entonces decíamos, bueno, este criterio de paro, ¿qué cosas pueden o no estar para cumplir? Cantidad de vueltas, tiempo de corrida, un promedio de la función de aptitud, con que un individuo, va a depender mucho del problema y de lo que ustedes quieran. Esto puede haber tantos criterios de paro como ustedes decidan. Lo importante es algo que te cierre una condición y te haga salir del algoritmo. A partir de ahí les mostrábamos cómo después del criterio de paro volvía, o sea, daba otra vuelta, entonces volvía a correr, por eso cambiaban de colores, y después decía, bueno, ¿se cumple el criterio de paro? Sí, la población final ya salió, es la que salió como población mutada, y decíamos, bueno, en teoría, ¿qué es lo que dice la teoría? Usted tome esa población final, tome el mejor individuo, ¿cómo se saca el mejor individuo? Calculándole la función de aptitud, y esa es la solución que tengo que interpretar. ¿Cómo se hace en la práctica? Yo les mostré con distintas corridas, fíjense por eso el número de vueltas, esta es una corrida, esta tiene tantas vueltas o ciclos, y les mostramos cómo con distintos parámetros esto podía ir cambiando, cómo uno los parámetros los va ajustando y cómo después más o menos iba obteniendo un valor más sostenido. Pero lo que les contábamos es que como esto obviamente no se hace a mano, esto está implementado o en software o en alguna herramienta, lo que se hace en la práctica es uno tiene en memoria todos los individuos por los que atravesó este algoritmo genético y se queda con el mejor de la corrida. Por eso decíamos, todos los individuos son candidatos a ser solución. Se haga como teórico no, porque podría ser que un individuo de una última corrida sea el mismo de una primer corrida, de una población inicial. Tampoco pasa nada. Entonces decíamos, bueno, dentro de la práctica esta es la solución que se toma. Les contábamos con lo del alemán quién era la solución. Ahí hay alguien escribió algo. Sí, no, yo quería hacer una pregunta. O sea, Dale. hoy en día, si uno quisiera, por ejemplo, implementar un algoritmo como este, directamente ya están implementados, uno lo que tiene que hacer es cargar los datos. Hay un montón de herramientas, hay un montón de librerías. De hecho, acá nosotros les mostrábamos algunos frameworks que hay otros más, hay un montón, y vamos a ver ahora en un ejemplo cómo aplicarlo, ahora con Johnny. Gracias. De hecho, uno de estos lo desarrolló un alumno. Esto hay mucho disponible, pero es importante entender de dónde sale. ¿Estamos? Así que bueno. Esto tiene que ver con lo que tenían que ver en el video. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Yo tenía una duda porque viendo que al final manda la bibliografía, me puse a leer el texto y habla algo de la selección elitista que creo que en el video no lo comenta. Solo quédense con los métodos que ven con nosotros. Listo, perfecto. ¿Listo? Bien. Johnny, son todos tuyos.
Perfecto. No, ahí sumando a la última pregunta que realizaron, digo, hoy cuando se trabaja con librerías, algunas librerías ya vienen con distintos métodos preestablecidos que alguien diseñó, con lo cual, digo, más allá de lo que vemos en la teoría, que sienta bases, hay un montón de métodos más que se pueden utilizar que van a variar de quién lo haya desarrollado y bajo qué objetivo, ¿no? Entonces, eso empieza a pasar. Bueno, les voy a compartir pantalla, así que avísenme cuando vean. Ahí se ve. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, tenían que ver, además de la parte teórica, unos videitos relacionados a un caso práctico que trataba de ejemplificar dos dinámicas respecto a cómo podríamos implementar nosotros algoritmos genéticos, en particular. Y nos va a pasar, digo, en diferentes instancias con diferentes modelos de inteligencia artificial. Digo, algunos vamos a poder abordar con un desarrollo propio y otros vamos a tener que caer en un framework o en una librería, dada la complejidad que tiene la construcción de ese modelo. Pero por suerte, referido a algoritmos genéticos, como vieron recién, hay un ciclo que se puede implementar con una lógica preestablecida, con métodos para cada uno de esos operadores que nos invita incluso a poder jugar con un desarrollo propio. Cuando nosotros pensamos en un desarrollo propio, existen diferentes puntos que se consideran relevantes en cuanto a esa implementación, como por ejemplo el entendimiento profundo, ¿no? El impulsarnos a desarrollarlo de manera autónoma nos invita también a ser conscientes de cada uno de los operadores de este algoritmo, como así también de los diferentes métodos que vamos a ir utilizando y poder jugar también con esos métodos que querramos implementar. Pero sí necesita de un entendimiento total, porque lo vamos a desarrollar desde cero. Ese desarrollo desde cero también nos va a permitir a nosotros tener cierta flexibilidad, que por ahí a la hora de pensar en una librería estamos acotados al uso de esa librería, con los parámetros de esa librería y con la manipulación que está establecida en esa librería. No tenemos mucho margen para poder jugar en cuanto a los diferentes hiperparámetros de los modelos, por ejemplo. Bueno, y el desarrollo propio nos invita a tener un control total, ¿sí?, sobre todo el diseño general del algoritmo genético. Cuando pensamos en el uso de librerías, bueno, acá hay un ahorro significativo en tiempos, porque, como pudieron ver, a la hora de afrontar un desarrollo propio, las líneas de código se extienden bastante más que cuando trabajamos con una librería, y van a ver que es común esto que pase a veces cuando explicamos un tema o un modelo. Hay una complejidad en lógica que utilizando una librería decís cómo con 4 líneas de código puedo implementar una red neuronal ¿no? Y ni hablar si lo quería hacer como desarrollo propio, casi imposible por la dinámica. Pero bueno, nos pasa esto, ¿no? Que llevando una librería para poder implementar algoritmos genéticos termina impactando en tiempo. Como así también en funcionalidades adicionales. Como vimos también en la teoría, es fundamental, y también en el uso de otros modelos, el trabajar con diferentes visualizaciones para poder comparar resultados y poder volvernos críticos y evaluar con certeza, digo, a dónde está yendo la ejecución de nuestro modelo, ¿no? Y también cuando hablamos de librerías, existen comunidades, hoy cada vez más referido a inteligencia artificial, hay comunidades que se arman que justamente buscan, digamos, explicar o comentar experiencias que sirven de base también para, si nosotros queremos abordar un problema, ya contar con ese input y poder delinear con mayor facilidad, no sé, los hiperparámetros de nuestro modelo, por ejemplo. Entonces, en este caso, con algoritmos genéticos, tanto el desarrollo como el uso de librerías son opciones válidas. Vamos a ver ahora, digo, qué significa ir por un camino o por el otro, marcando algunos insights a considerar, como por ejemplo, la libertad que tenemos a la hora de poder jugar con parámetros en una dinámica o en la otra. Primero vamos a
por las dudas, si alguno no pudo ver los videos, sentar bases sobre cuál era la problemática que teníamos planteada. Por un lado, nos decían que una empresa tiene 20 productos para su venta, de la cual para cada uno de esos productos se conocía su precio y también el espacio que ocupaba. Esto nos lo decía porque el camión que utilizan para transportar esos productos para la venta tiene una capacidad máxima. Entonces, lo que nos planteaba este problema es que teníamos que buscar la distribución de productos a transportar que maximice la ganancia, ¿sí? O sea, que tenga, decía el ejercicio, obtener una gran ganancia, con lo cual estamos en presencia de un problema de optimización. Nos invita a pensar directamente en algoritmos genéticos. Después también nos daban, la lista de productos, cada uno con su precio y el espacio que ocupaban, como para que nosotros podamos considerar y así alcanzar ese objetivo que nos estaban planteando. Vamos a empezar ahora sí con esta base a pimponear acerca de lo que es el desarrollo propio y después caer en la dinámica de utilización de una librería. Bueno, yendo al desarrollo, hoy en día existen muchos lenguajes de programación que se pueden utilizar para poder implementar un algoritmo genético. En particular, hay uno de estos lenguajes de programación que, referido a inteligencia artificial, se va ganando muchos méritos, que es Python. Sí, hay mucho implementado en Python con diferentes librerías que justamente facilitan la construcción de sistemas inteligentes. Entonces, hoy nosotros, en el ejemplo que vamos a navegar, utilizamos el lenguaje de programación Python. Lo primero que tenemos que hacer es sentar bases sobre, digamos, la correspondencia que existe sobre la dinámica que nos establece la teoría versus todo este bloque de código que estamos programando a mano. ¿Sí? Acá veíamos hace un ratito en la teoría que existían diferentes momentos que atraviesa esa población con sus operadores, que de cierta manera nosotros ese comportamiento a través de todos estos bloques, ¿sí? Generar la población inicial, la selección, el cruzamiento, mutación, el paro y la población final, es lo que nosotros vamos a buscar esquematizar como estructura principal de nuestro algoritmo genético. En donde el primer aspecto habla de generar la población inicial, y con lo cual acá vamos a tener que definir quiénes van a ser los individuos de esta población y poder incluso definir cuál va a ser el tamaño que va a tener esa población. Veíamos también en ese bloque de código que había una sección específica para la dinámica de selección, ¿sí? Que vamos a utilizar, como así también para la parte del cruzamiento, para después finalizar con la mutación y poder evaluar si alcanzamos ese criterio de paro. Y acá nota importante a ver es que cuando analizamos ese criterio de paro, tenemos un archivo de configuración que en este caso nos define el número de generaciones, es decir, esos ciclos, la cantidad de ciclos que vamos a correr nosotros para poder terminar en una población final. Sí, archivo de configuración que empieza a tomar un protagonismo súper fuerte a la hora de programarlo nosotros mismos. Y el último de los puntos dentro de este gran bloque es justamente esa población final que nos daría al mejor individuo. Entonces, vamos a recorrer ahora algunos aspectos previos a adentrarnos en cada uno de estos operadores y imponer también cuáles son las particularidades que tienen. Lo primero que tenemos que hacer, como les comentaba recién, es pensar en este archivo de configuración y ser conscientes de que lo que está logrando este archivo de configuración es que tengamos un algoritmo netamente parametrizable. Así que quizás cuando veamos el uso de librerías estamos acotados a lo que se definió y lo que se desarrolló por esa persona. ¿Sí? Acá cuando lo estamos desarrollando nosotros, lo que es el archivo de configuración toma un protagonismo súper fuerte porque nos da el ABC sobre algunos parámetros que va a utilizar nuestro algoritmo genético. ¿Sí? En donde, por ejemplo, teníamos
el tamaño de la población, el salto generacional, el número de generaciones, la probabilidad de mutación. Hay un montón de puntos que nosotros vamos a considerar en la ejecución de nuestro algoritmo genético que nacen a partir de este archivo de configuración. Y también tenemos dentro del archivo de configuración los diferentes métodos que vamos a utilizar para los diferentes operadores que van a atravesar a este algoritmo. Como siguiente punto tenemos lo que es la definición de los productos. ¿Sí? Acá hay algo importante que mencionar, es que estos productos no representan a nuestros cromosomas, que son necesarios definir para el algoritmo genético, pero sí vamos a tener que considerar el modelado de estos productos porque son los que nos van a permitir a nosotros poder decidir frente a una distribución de esos productos si estamos alcanzando el objetivo o no. Entonces, de cada uno de los productos nosotros nos vamos a guardar cada una de sus características. En este caso teníamos el nombre, el precio y el espacio que ocupan, que son aspectos que vamos a tener que utilizar para después poder evaluar cuál es ese mejor individuo que, como decía nuestro problema, va a ser aquel que justamente ocupe el espacio y que a su vez nos maximice la ganancia. Teniendo la definición de los productos, el siguiente paso dentro de la modelización del problema es definir a qué vamos a considerar individuos, ¿sí? en nuestra población, en donde, considerando que tenemos 20 productos, nosotros lo que hacemos es armar un array que va a ser nuestro cromosoma, el cual va a tener 20 posiciones en donde cada una de esas posiciones va a referenciar a un producto, ¿sí? En donde, pensando en este array binario, si tiene el valor 1, significa que ese producto está seleccionado para ser transportado, y si tiene el valor 0, es que ese producto de esa posición no está seleccionado para ser transportado. ¿Sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a definir cuál es ese cromosoma que da origen a los individuos de nuestra población, en donde lo que tenemos que considerar acá, que al momento de crear estos, o esa distribución de unos y ceros, lo podemos hacer utilizando un random, ¿sí? Para indicar si presencia o ausencia de ese producto de esa posición, o podemos generar diferentes individuos ad hoc, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con determinados criterios. Una vez que nosotros tenemos delineado cuáles son los productos que vamos a utilizar, cuál va a ser la estructura del cromosoma, lo siguiente a definir previo al recorrido de los operadores en el algoritmo genético es la función de aptitud. Que para la función de aptitud, y está bueno el ejemplo como para empezar a palpar un poquito de qué va, ¿no? Y que no es algo que nace o que sale de la galera, no, sino que es algo que nosotros vamos a tener que definir con claridad en base al problema que estemos abordando, ¿sí? A veces implica mucho análisis definir correctamente la función de aptitud en determinado problema. En este caso, a nosotros nos ponían algunas condiciones sobre a quién vamos a considerar bueno dentro de nuestra población, que justamente lo que teníamos que ver es que, por un lado, va a ser un individuo bueno aquel que tenga una gran ganancia. Entonces, lo que teníamos que ocuparnos es de sumar todas las ganancias de los productos de ese cromosoma. Pero había otro aspecto que teníamos que considerar adicional, que nos establecía una condición también, que es que esa asignación de productos que iban a ser transportados no podían superar un espacio máximo que teníamos. Entonces, acá es donde, por un lado, me voy haciendo de la información que me da el valor total de la ganancia que tengo con esa distribución de productos para ese cromosoma, pero por otro lado no me podía olvidar que tengo otra condición extra que me establece una penalización, ¿sí? O sea, me está diciendo, che, todo bien, tengo un cromosoma que me da una hiperganancia, pero no entran todos estos productos en el camión. Bueno, entonces tengo que penalizar a esos cromosomas que
llegan a esa condición. Entonces acá es sumamente importante a la hora de afrontar un problema con algoritmos genéticos en sentarnos a definir con claridad esta función de aptitud y saber también que no siempre es tan simple, en este caso era simple dado el problema, pero a veces lleva mucho tiempo y se necesita de expertos para entender un poquito más y poder dar en la tecla con esto que va a estar evaluando, ¿sí? a nuestro modelo en sí. O sea, nos va a decir de una población cuál es el mejor. Entonces tengo que volverme riguroso en definir con claridad esta función de aptitud. Bueno, una vez que tenemos modelado nuestro problema, definida la función de aptitud, vamos a empezar a recorrer ese ciclo de algoritmos genéticos que vimos en la teoría. En donde el primero de los puntos o el primero de los operadores era generar la población inicial. Así que lo hacíamos con esta función, que todo está desarrollado a medida, con lo cual acá fíjense que está tomando del archivo de configuración cuál es ese tamaño de la población, lo cual me dice que voy a generar 100 individuos, ¿sí? Que van a, digamos, voy a tener 100 cromosomas que cada cromosoma tiene la distribución de unos o ceros como presencia o ausencia de cada producto según la posición del array. Entonces, generamos esta población inicial, estamos en condiciones, bueno, acá marcaba justamente que se genera un individuo que contiene a todos esos productos, estamos en condiciones con esto de pasar a la selección. Así que acá la selección, bueno, justamente de esa población lo que va a hacer es simula la supervivencia del más apto. Entonces, utilizamos diferentes métodos o había disponible diferentes métodos, dejando a nuestro criterio, siendo nosotros los desarrolladores del algoritmo, cuáles de esos métodos vamos a implementar. ¿Sí? Para este caso veíamos que tenemos, por ejemplo, el torneo y la ruleta implementada. En los videos se ve con mayor detalle cuál es esa dinámica, pero si quisiésemos utilizar, por ejemplo, el ranking o control sobre el número esperado, tendríamos que desarrollarlo y sumarlo como una opción más dentro de ese archivo de configuración. Por eso acá, bueno, están estas dos funciones desarrolladas. Una vez que nosotros atravesamos esta selección, estamos en condiciones de posicionarnos dentro del cruzamiento, ¿sí? Ese operador de cruza, lo cual, para este operador de cruzamiento, lo que nosotros vamos a tomar también de referencia, que tenemos definido en el archivo de configuración, es el salto generacional. Es decir, de esa población que tengo seleccionada, digo, ¿qué porción me voy a llevar a que los padres desaparezcan y se sumen a esa población seleccionada los hijos de esos padres? Y como recién comentaba Flor, medio macabro la dinámica, pero funciona así, el cruzamiento. Entonces, acá también, digo, utilizando las funciones que están desarrolladas, que son justamente la binomial aleatoria y simple por punto único y máscara doble, ¿sí? En donde por cada uno de los padres que elija, cada dos padres, voy a generar dos hijos, ¿sí? Porque voy a mantener constante ese tamaño de población. Entonces, acá es donde voy sumando cada uno de esos hijos que generé a través de este cruzamiento a esa población que ya tengo seleccionada. Y lo que hace, bueno, justamente es como tomé una porción de esa población seleccionada, es sumar el resultado de este cruzamiento a esa población que dejé sin cruzar. Una vez que tengo este cruzamiento, lo que voy a hacer es pasar por la mutación. Y como veíamos recién, el operador de mutación siempre se va a activar, pero no siempre se ejecuta. En este caso, ¿de qué depende? Bueno, también vamos a tomar, fíjense, por archivo de configuración, esa probabilidad de mutación, que en este caso se ejecuta un random. Si ese random es menor que esa probabilidad de mutación que definí por configuración, voy a ejecutar esta mutación, que justamente lo que hace es posicionarme en una parte, ¿sí? de
de ese individuo y según el valor que tenga en esa posición lo voy a alterar. Si tengo un 1 voy a colocar un 0 y si tengo un 0 voy a colocar un 1. Entonces, una vez que termino con la mutación, lo que estoy en condiciones de hacer es evaluar cómo fueron todas mis corridas de mi algoritmo genético con la parametría que definí utilizar en este caso. Para eso, vamos a mostrar acá algunos prints de ejecuciones que van a variar en cuanto a cómo fuimos jugando con esos parámetros que estaban disponibles en ese archivo de configuración. ¿Sí? En donde para este primer resultado teníamos un salto generacional configurado del 70%, una probabilidad de mutación del 10%, un método de selección que es ruleta, y por último, un método de mutación binomial aleatoria. Tras ejecutar varias corridas, el mejor individuo de estas corridas daba un monto total de 31.377,45. Que si nosotros repasamos el gráfico que va ejemplificando, ¿sí?, el resultado de esos mejores individuos tras las diferentes corridas, podemos ver que entre las corridas que se encuentran, bueno, acá entre el 10 y el 20, digo, hay un pico que me está marcando justamente este mejor individuo que encontré para este primer resultado. Y después en las siguientes, fíjense que dio un resultado menor. Entonces, acá es donde, digo, esa función de aptitud toma mucho protagonismo porque nos va a definir con claridad si estamos acá, ¿no? Y tenemos que tomar a este individuo, que es el que más... Lo que habíamos visto, perdón, Johnny, en la PPT respecto de la teoría y la práctica, ¿no? Como uno después en la implementación puede salirse de la propuesta teórica fundamental y primera que hace, que no está mal. Tal cual. Entonces acá, digo, es importante y siempre que trabajemos con modelos de inteligencia artificial, volvernos críticos y no quedarnos con las primeras ejecuciones porque hay cosas que pueden variar. Entonces, con gráficas está bueno y es súper fácil poder identificar cuál es el comportamiento que va teniendo tras las diferentes ejecuciones. Por ejemplo, si evaluamos un segundo resultado, que acá lo que hicimos fue variar algunos parámetros, teníamos un salto generacional del 25%, una probabilidad de mutación del 10%, un método de selección ruleta, y bueno, el método de mutación sigue siendo el mismo. El resultado que obtuvimos es de 30.328,45. Sí, acá, si bien es menor que el resultado que vimos recién, fíjense que acá el cambio de parámetros puede impactar directamente en el resultado que obtuvimos. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros tenemos la posibilidad de manipular diferentes parámetros que modifiquen el comportamiento de nuestro algoritmo, tenemos que jugar con eso, porque a veces, digo, no es sesgarnos a una sola distribución, por ejemplo, con el salto generacional, sino empezar a jugar un poquito con eso y analizar con un ojo muy crítico cuáles son los resultados. Y acá algo interesante a ver en este resultado número 2 es algunos comportamientos que se dan, ¿no? Tras diferentes corridas, fíjense, entre la 40 y la 60 hay picos que se corresponden también con picos que se dan entre, bueno, las 75 y las 140, en donde incluso tras diferentes corridas se mantuvo constante ese valor. Entonces, está bueno el poder visualizar con gráficas cuál es el comportamiento que tiene en este caso nuestro algoritmo genético, pero cualquier modelo que utilicemos, tenemos que hacernos muy amigos de las gráficas porque nos dan información súper rica. Y siguiendo con este juego de parámetros, acá te traíamos una comparativa en donde se puede ver cómo con los diferentes parámetros que tengo disponible en ese archivo de configuración que construí ad hoc, puedo empezar a obtener diferentes resultados, de los cuales
puedo ver que los primeros dos son los que mejor ponderan, ¿sí? A ese objetivo que teníamos de maximizar la ganancia, bueno, esta distribución de parámetros hizo que alcancemos ese mejor resultado, que incluso si comparamos, digo, en este caso la probabilidad de mutación cambió notoriamente. Acá estoy mutando solamente un 10% de mi población y un 70%, perdón, activo la mutación siempre y cuando cumplo con ese valor, llegamos al mismo mejor individuo. ¿Sí? Con lo cual es importante, si tenemos la posibilidad de jugar con diferentes parámetros, iterar varias veces, ¿no? Y buscando justamente la mejor combinación que optimice el resultado. Que en este caso era maximizar la ganancia, pero también digo, podemos estar queriendo minimizar algo, ¿sí? No paré de hablar, pero nos pueden frenar ustedes, ¿eh? Más o menos hasta acá la parte de desarrollo. Así vemos ahora sí, el uso de librerías. ¿Se entendió? Vamos bien, sí. ¿Van bien? Genial. Sí, ya cuando empiezan a ver códigos se entusiasman más. Bueno, dentro de lo que son las librerías que podemos utilizar, digo, hay un montón de ventajas, e incluso como les comentaba al principio, existen modelos que nos hacen caer siempre en el uso de librerías porque el desarrollo sería muy complejo, no es el caso de los algoritmos genéticos, pero principalmente para lo que es algoritmos genéticos tenemos dos grandes frameworks a poder utilizar, como por ejemplo DEEP, que trabaja con lo que se conoce como algoritmos evolutivos, tiene una visión más amplia que solo algoritmos genéticos, y por otro lado MLRose, que sí se enfoca en algoritmos genéticos en sí. Lo que se suele hacer siempre que nosotros utilizamos librerías es analizar las diferentes opciones que tenemos. ¿Por qué hay que analizarlas? Porque, como les decía también, cada una de las librerías tiene una dinámica para el uso. Entonces, a veces esas dinámicas nos habilitan a jugar más o menos con el algoritmo que estemos implementando. Entonces, ese jugar más o menos puede hacer que alcancemos un buen resultado e incluso podamos mejorarlo, ¿sí? Según cuánto podamos jugar con los parámetros que se pueden configurar para el uso de esa librería. En este caso vamos a utilizar MLRose, que al igual que como definimos en el desarrollo propio, tenemos que trabajar esta función de aptitud, que es lo que le vamos a dar a esta librería para que aprenda a diferenciar, o mejor dicho, a clasificar a aquellos individuos como los mejores. Y entonces devuelve ese score como la sumatoria de precios o de ganancias que tiene cada uno de los individuos y también penalizar a aquellos que no cumplan con la restricción establecida. Bueno, acá considerando restricciones del contexto, y fíjense acá. Lo que ven en pantalla es el resumen de todo lo que en varias slides pudimos navegar también con mucho zoom, con poco zoom porque detrás hay mucho más código para cada uno de los métodos utilizados en los operadores, pero en líneas generales esta dinámica es la que plantea una librería, ¿sí? A veces tenemos muchas menos líneas de código, por no decir, no me gusta decir siempre, tengo un temita con esa palabra, siempre y nunca, no. Pero por lo general el uso de librería nos invita a tener una menor cantidad de líneas de código, pero sí hay que interiorizarnos en cómo utilizar la librería, ¿sí? Para lo cual nosotros vamos a tener que, para esta librería en particular, definir, bueno, un objeto con la función fitness que acabamos de modelar, y para utilizar el modelo simplemente lo que hacemos es definir ese problema utilizando la librería MLRose y posicionándonos en la biblioteca discrete-op, ¿sí? Que nos está marcando de que se trata de un problema de optimización discreto, ¿sí? Hay varias opciones en esta librería, pero lo que es interesante es que cuando nosotros vamos a ejecutar este algoritmo genético,
estamos condicionados a solo poder marcarle como parámetro cuál es el tamaño de la población, que viene definida incluso por contexto, y también la probabilidad de mutación. Fíjense que la cantidad de parámetros que yo puedo definir entre un desarrollo propio y el uso de una librería es mucho menor. Con lo cual, eso que hicimos nosotros recién de comparar diferentes ejecuciones con diferentes parámetros para ver cuál era el más óptimo, bueno, al utilizar una librería estamos condicionados a lo que se desarrolló, que incluso puede ser que cuando ustedes naveguen diferentes librerías se encuentren con que utilizan para un operador un método que por ahí no es uno que vimos, porque hay diferentes métodos que se pueden utilizar para esos operadores. Con lo cual, a grandes rasgos, digo, se reduce mucho la complejidad del desarrollo, pero estamos condicionados al uso de esa librería según cómo fue desarrollado, ¿sí? Que a veces, bueno, nos puede servir un montón y varía en cuanto a el contexto en el que estemos trabajando, ¿no? El tiempo que tengamos, los recursos, digo, hay un montón de insights que pueden dispararnos a ir por una opción o por otra. Y algo interesante que nos gusta marcar es, por ejemplo, comparando lo que es el desarrollo propio con el uso de una librería, en una sola corrida, vemos que el que mejor performa o el que mejor o el que más ganancia nos da es la dinámica con el uso de una librería, ¿sí? Que en este caso lo marcamos acá, con una corrida fue ese el resultado. Pero fíjense qué sucede con 100 corridas. Con 100 corridas, lo que sucedió fue que cambió el orden. Quien mejor ponderó y nos dio un mejor resultado es el desarrollo propio. ¿Sí? Entonces, nuevamente, reflotando esto que les comentaba recién, que no está bueno quedarse con una sola corrida o una sola ejecución, sino ver qué sucede en el tiempo y en base a ese tiempo poder elegir la mejor opción si es que tenemos dos dinámicas disponibles, como en este caso, un desarrollo propio y el uso de librerías. A veces cuando estamos condicionados al uso de una librería, porque es muy difícil el desarrollo propio de ese modelo, también tenemos que hacer varias ejecuciones y jugar con los parámetros que nos ofrece la librería y ver cómo va performando nuestro modelo. Entonces, como conclusiones, acá si bien vimos que el desarrollo propio tenía sus determinados insights a considerar, ese entendimiento profundo, la flexibilidad, ese control total, y el uso de librería nos permitía ahorrar tiempos, nos ofrecía funcionalidades adicionales y el contar con una comunidad, existen algunos otros factores que ante las dos alternativas de desarrollo propio y el uso de librería podemos considerar, como por ejemplo la customización de parámetros. Y cuando fuimos al desarrollo propio, digo, quedó a nuestro criterio los diferentes métodos a utilizar para los operadores e incluso podíamos desarrollar otros más y seguir probando con los diferentes parámetros. Y no tanto así en el uso de las librerías. ¿Sí? En ambos casos vamos a tener que hacer un análisis objetivo de los resultados, volvernos críticos y evaluar, digo, cómo está performando nuestro modelo. Y por último, hablar de las iteraciones para optimizar el resultado, ¿no? No quedarnos con una sola foto, sino evaluar varias y en base a eso tomar decisiones para poder alcanzar ese resultado objetivo que nos plantea el problema. Bueno, por hoy era eso lo que tenía para contar. ¡Plaf! Gracias, Johnny. Bueno, pero con esto se ve, aunque sea bien, como para tener un approach de esto, cómo lo implementamos. Uno podría decirles solamente, darles las librerías, contarles, pero bueno, es un seminario de inteligencia artificial y la idea es que puedan entender esto de dónde viene para que el día de mañana pudieran, si quieren, meter mano. ¿Está? No se vea como un servicio empaquetado. Pues un servicio empaquetado lo podemos usar, lo puede usar cualquier programador. Y alguien, cualquier persona que use librerías, no por eso entiende de algoritmos genéticos.
¿Está? Perfecto. Así que bueno, ahora nos toca ejercicio, Nati. Sí, el ejercicio de emparrillado. Emparrillado. No se maten para decir que lo O de hicieron. análisis de todos. protocolos. Análisis de protocolo, Nati. ¿El de protocolo? No, el de emparrillado. O el de protocolo. Todavía no vimos emparrillado, faltan Ah, un el de par de protocolo, clases. ay, pero va a ser divertido porque no van a entender nada. Claro, es verdad, vos diste análisis de protocolo, todavía no diste emparrillado. Claro, no sé por qué Falta, me falta. adelanté un tema. Bueno, Estás adelantada. Natalia. Y acá somos así, nada más que para angustiarlos, era para Tal frustrarlos. cual. Claro, se iban a matar y ninguno lo iba a tener hecho. Bueno, para.